Buenas noches para todos. Nosotros somos estudiantes del programa de psicología de la Universidad EAN y este es un video con fines académicos para la unidad de psicología social. En este momento estamos trabajando en los procesos de intervención en fenómenos sociales de relevancia. A partir de los conceptos asociados a la cognición, hemos venido desarrollando un trabajo investigativo acerca de la trata de personas y de la trata de personas específicamente enfocado hacia el fenómeno que afecta de manera globalizada más a las mujeres que a los hombres. Se evidencia además que los grupos más afectados están en un nivel socioeconómico bajo o en el grupo que comúnmente denominamos pobreza, haciendo que esta condición genere una necesidad y de esta manera las personas se vuelvan más vulnerables a caer en este flagelo. Al saber esto, encontramos que uno de los principales problemas radica en el proceso de inserción de las víctimas de la trata de personas, ya que estas al estar en sus captores o los actores de esos desafortunados eventos, las víctimas producen una disminución o anulación a su autonomía al no poder tomar decisiones ni tener control sobre sus vidas. Muchos de ellos sienten angustia, temor, desorientación e incertidumbre sobre su situación y una vez superado el suceso deben incorporarse nuevamente a un contexto social, laboral o académico. En torno a esta problemática social nos surge la siguiente pregunta y es ¿cómo el estrés postraumático y las secuelas psicológicas afectan el proceso de inserción de las víctimas de la trata de personas? Entonces, con el fin de recolectar información de fuentes expertas o de profesionales en psicología, le damos la bienvenida a la psicóloga Lady Yanira Cardoso Rincón, psicóloga graduada de la Universidad Piloto de Colombia en el 2009, magíster en infancia y cultura de su área actual y su área actual de trabajo está en la infancia, desempeñándose como psicóloga educativa. En cuanto a su experiencia con trata de personas, estuvo acompañando a la red de defensores de vida de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl y allí elaboró dos estrategias pedagógicas enfocadas a niños y niñas desde los 6 años a 12 años de edad para prevenir la trata de personas. Tiene 7 años de experiencia trabajando con infancia, realizando atención a padres, madres de familia y docentes o agentes educativos para prevenir la violencia y promover el buen trato. Trabajó en la Defensoría del Pueblo con el tema de enfoque de género y actualmente tiene su consultorio en el cual realiza atención individual y familiar desde un enfoque sistémico y desde la psicogenealogía. Bienvenida psicóloga Lady Yanira. Buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación. Le damos la bienvenida a Laura Benavides, psicóloga egresada de la UNAD, con enfoque en psicología social y comunitaria, con experiencia en psicología en el SENA y en este momento se desempeña como consultora independiente, quien nos acompaña hoy para orientarnos sobre el tema de trata de personas desde su enfoque y su experiencia. Le damos la bienvenida al doctor Oscar Gutiérrez Garay, psicólogo, magíster en literatura, doctor en pensamiento complejo y en este momento se encuentra como profesor en las universidades de los Andes, la Pedagógica Nacional. Su desempeño principal ha sido la psicología educativa y la psicología social, quien nos acompaña hoy para orientarnos sobre este tema, la trata de personas desde su enfoque y desde su experiencia. En la investigación hemos encontrado que mientras las víctimas están en poder de sus captores, sufren diferentes tipos de abuso físico, psicológico y emocional. Doctor, según las anteriores preguntas, o sea, lo anterior dicho, ¿qué aspecto cree usted que el psicólogo pretende tratar principalmente? Pues bueno, Marcela, muchas gracias por la invitación. Una pregunta claramente compleja en el sentido en que creo que aquí el enfoque diferencial sería bien importante en el sentido en que no todas van a desarrollar los mismos síntomas en el
el estrés postraumático, es más, no necesariamente todas las víctimas van a desarrollarlo. ¿Sí? Es claramente una problemática muy fuerte, límite, en el sentido en que va a haber alguna afectación. ¿Sí? Y con respecto a lo que dices, la consideración pues es muy clave. Pueden haber diferentes impactos, ¿sí? A nivel físico, psicológico, sexual, económico, ¿sí? O sea, tiene unas implicaciones a varios niveles. Entonces la experiencia no va a ser la misma para todas las personas. Uno se da cuenta o podría generalizar un poco, ver como una pauta en cuanto, no sé, hay una constante o puede haber una constante sensación de inseguridad, ¿sí? O sea, puede que ya haya pasado el flagelo, más sin embargo, al estar siempre en amenaza permanente, pues eso es algo que no se va a ir fácilmente. Entonces, creo que la red de apoyo es muy importante. Imagino eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante, pero sobre todo el psicólogo amerita hacer una evaluación en este momento diferencial que me permita atender las necesidades de la víctima de manera particular, ¿no? Podrían haber eso, similitudes, no todas las personas tienen la misma capacidad de resiliencia, la misma capacidad de recuperación, ¿sí? Hay unas que les puede costar mucho más, hay unas que definitivamente no se pueden recuperar, hay unas que incluso no necesitan el apoyo psicológico, el apoyo profesional, porque también el tiempo que permanecieron, las condiciones, el lugar, ¿sí? Las personas con las cuales estuvieron, o sea, eso puede afectar y puede hacer pues que no se den los mismos síntomas, se evidencie o la problemática de la misma manera, ¿sí? Los escenarios pueden ser determinantes, las mismas circunstancias, ¿sí? No todas las personas que son víctimas de la trata de personas están en situación de pobreza. Hay muchas que no necesariamente tienen que ser así, sino buscaron oportunidades económicas distintas. Entonces, bueno, ahí puede afectar más, puede afectar menos. Es decir, o sea, creo que ahí se ameritaría una lectura diferencial, ¿sí? Pero yo creo que muchas de ellas claramente pueden desarrollar estrés postraumático, ¿sí? Ansiedad también, muchas pueden, depresión también pueden desarrollar, el volver, ¿sí? A generar espacios de confianza con el otro, quizá es uno de los retos más grandes. Entonces yo creo que ahí estaría como tal el, la evaluación y la pertinencia del trabajo psicológico, ¿sí? O sea, no inventarse, no sé, trastornos donde puede que no los haya. O sea, es una experiencia límite, ¿sí? Es una experiencia que puede generar algún tipo de trastorno o malestar, mas sin embargo puede que no, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un acompañamiento muy respetuoso desde la escucha, desde la observación, ¿sí? Desde ese mismo otro, ¿no? O sea, la atención no debe partir del psicólogo, sino de la relación que establece, en este caso, la víctima con el psicólogo, y a ir construyendo. Creo que eso sería lo más importante. Bueno, vamos a iniciar con la respuesta, entonces vamos a pasarnos como al escenario, ¿cierto? Vamos a dar contexto. Entonces, dirigiéndonos al escenario en el cual la víctima se pudo ya deshacer de la problemática en la cual estaba sumergida y ahora desea recuperar su vida normal, digámoslo entre comillas, normal para ella, es necesario aplicar los primeros auxilios psicológicos, ¿correcto? En donde después de un acontecimiento tan traumático, la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad total y alta carga de sufrimiento. Es allí donde el profesional de psicología comienza a generar un ambiente de calma, reduciendo significativamente el nivel de estrés producido, entre otros trastornos, ¿ok?
conectando en primera medida las redes de apoyo sociales y de esta manera potenciar habilidades de afrontamiento en la persona. Entonces, esa es mi respuesta a la primera pregunta. Aquí debemos, digamos, resaltar unas partes en donde hablo sobre redes de apoyo sociales, porque es lo primero que uno tiene que entrar a ver digamos, en el estado de los primeros auxilios psicológicos. La persona de quién está rodeada, la persona cómo se puede apoyar, en quién se puede apoyar, cómo podemos, digamos, utilizar esas personas que están a su alrededor como entes importantes en este tratamiento, ¿correcto? Y como ya lo repito, de esta manera poder potenciar habilidades de afrontamiento ante todo lo que en ella está sucediendo, para que sea mucho más fácil, para que sea mucho más llevadero, para que pueda ella encontrar un apoyo no solamente social, sino también emocional, ¿correcto? Ok, perfecto. Bueno, yo considero que el psicólogo tiene como en el primer momento la posibilidad de dirigir a diferentes áreas, ¿sí? Es como ese primer momento de atención en crisis el que nos va a dar como la pauta de qué es lo que nosotros necesitamos atender, pero principalmente después de realizar como el mirar todos los puntos que han sido afectados en las víctimas o sobrevivientes, nosotros como psicólogos atendemos la parte emocional y cognitiva. Es nuestro enfoque principal. Es poder restablecer esa emocionalidad de estas mujeres que han sido rescatadas o que pudieron liberarse, porque también es importante ver que muchas veces, o sea, también se pone como el estigma de que ellas fueron liberadas por otros, y también puede darse el caso que la misma mujer o el grupo de mujeres encontraron estrategias para poder salir de esta situación de victimizante. Entonces, pues en lo emocional es, en primer momento, intentar estabilizar esta área, intentar identificar y generar espacios protectores y seguros para que la persona pueda hablar, dialogar, sentir que tiene la posibilidad de expresarse y también creo que algo básico en este punto, en el primer punto, es identificar si ella se considera víctima, porque es algo que hemos encontrado frecuentemente y es que por la misma situación que salieron, si fue una trata externa, se salió del país, muchas veces de manera irregular, entonces en ese caso piensa como tal que está cometiendo un delito y no se considera víctima. Se siente culpable por el engaño, por haber permitido que ser engañada. Y lo otro también importante es que, o sea, ese es como uno de los primeros, que ella se identifique como alguien que fue victimizada. Y ya luego pues viene la parte cognitiva, conocer su estructura, cómo está frente a la confianza, frente al creer en el otro. Pero creería que ese sería como lo que como psicólogos podemos atender. Muchas gracias. Es frecuente encontrar síndromes de disociación, estrés postraumático o que secuelas psicológicas puede dejar la trata de personas que han sufrido estos abusos y explotación. Y si se han encontrado estos síndromes, ¿qué tratamiento es más efectivo para poder contrarrestar? Bueno, digamos que dentro de los expertos que han realizado estas investigaciones o que han trabajado directamente con víctimas, los trastornos más frecuentes son depresión, se encuentra ansiedad, lo que tú decías, estrés postraumático, y pues la disociación está más asociada de pronto a la depresión, pero que sea un síndrome o un trastorno diferencial o específico, no. Más también, por ejemplo, se observa mucha tendencia al suicidio. Son más, los trastornos están más relacionados con el estado de ánimo de la persona. Entonces, y pues dentro de esos como estrategias o enfoques para trabajarlo, hay uno que en los estudios es muy frecuente, que es la terapia enfocada en el trauma, es uno, pues porque al ocultar el dolor o hablar o no hablar de él hace que sea más presente. Entonces muchas veces
hay técnicas en las que no, por ejemplo, muchos enfocados en la psicología positiva, entonces se enfocan solo en las potencialidades, pero sí es importante que la mujer pueda empezar a expresar lo que sucedió, lo hable, lo dialogue. Precisamente hace como 4 años aproximadamente, 5 más o menos, Alejandra Borrero así trabajaba con un grupo de mujeres víctimas de trata de personas a través del arte. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron una obra de teatro y fue una manera muy impactante y muy como favorecedora para conocer la resiliencia de estas mujeres. Lograron expresar lo que sucedía, lograron también conocer otros talentos. También esa es una manera también para acompañarlas. Listo, bueno. Entonces es importante aclarar que cuando hablamos de síndrome disociativo, nos referimos a trastornos mentales, ¿correcto? Ahí digamos que ya globaliza el tema. Entonces, por lo cual es aquí donde doy respuesta completa a la pregunta, ya que este síndrome encasilla varios aspectos mencionados anteriormente en tu pregunta. Entonces, a continuación, algunos de los síntomas más comunes de este síndrome disociativo. La falta de continuidad entre pensamientos, pérdida de memoria de algunos sucesos, percepción de una realidad distorsionada, confusión de identidad y problemas en las relaciones interpersonales. Recordemos que estos síntomas aparecen en reacción a un trauma, que en este caso estamos hablando de la trata de personas. A esto le debemos agregar que este síndrome está de la mano con otros problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, pensamientos o comportamientos suicidas, adicciones o trastornos de alimentación, entre otros. Existen varias rutas de atención y tratamientos. La primera, para mí personalmente, debería ser una terapia de conversación, la cual llamamos psicoterapia. La segunda podría ser llevar una vida, bueno, ya digamos que son las pautas que uno da en la psicoterapia, que sería llevar una vida saludable, una vida productiva, pero pues para eso obviamente hay que llevar a cabo un tratamiento completo, ¿correcto? Porque pues en primera medida tú no le vas a decir a la paciente, no, mira, lleva una vida saludable y productiva y hasta ahí no, hay que entrar, ahondar, mirar el foco, poder mirar el trasfondo de la situación y asimismo poder dar pautas para que la persona pueda salir adelante. En tercer, cuarto lugar es si la persona ya se encuentra en crisis, ¿correcto? Lo adecuado es redireccionar para que reciba atención médica en una sala de urgencias, ya que la persona puede tener revivencias traumáticas y esto puede generar conductas agresivas e incontrolables. Entonces, si la persona es una persona que sí ha vivido un proceso, digamos, de trata de blancas, un proceso traumático, dentro de todo lo que incluye eso, pero la persona es una persona que dentro de todo tiene un autocontrol para poder uno sentarse, hablar con ella, dialogar, tener una psicoterapia, digamos, estable, pues es posible. Pero si ya la persona está en un estado de crisis, lo que necesita son sus primeros auxilios psicológicos, pero ya se tienen que brindar dentro de un ente médico, ya sea en urgencias, digamos, en un hospital, una clínica, entre otras cosas. Y ya la última es la mediación, lo cual ya es netamente, perdón, la medicación, lo cual ya es netamente psiquiátrico, ¿sí? Pero por eso ya es la persona como enviada a uno de estos entes médicos para que sea tratada, ya no por psicólogo, sino ya por psiquiatra o médicamente. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, yo pienso que desde ahí, a ver, la disociación puede ser claro, el evadirse de la realidad cuando hay, no solo en la trata de personas, sino en otras situaciones límites, ¿sí? No sé, por ejemplo, en el secuestro, ¿sí? Cuando hay situaciones de guerra, también puede haber una disociación de la realidad. Entonces voy en la misma línea, ¿no? Yo pienso, yo no soy psicólogo clínico, pero a mí me gusta utilizar mucho, por ejemplo, las intervenciones narrativas, ¿sí? La narratividad. Creo que el
poder encontrar un espacio seguro para poder relatar y reelaborar la experiencia podría ser algo efectivo, ¿sí? Pero vuelvo y repito, esto no es una ciencia exacta. Hay unos tratamientos, no sé, desde el orden cognitivo-conductual, que podrían también generar, no sé, experiencias positivas, pero vuelvo y repito, depende mucho de la evaluación que se haga. Pienso que también una terapia familiar sistémica desde el orden narrativo también podría posibilitar muchísimo, al ver que no centrar en la problemática en la víctima o el victimario, sino todo en un sistema de relaciones que pudo desencadenar este tipo de problemática, pero también puede cobijar al sujeto, puede brindarle una red de apoyo sólida que haga que pueda salir adelante, no solo, sino en compañía de, ¿sí? Ver la problemática no desde el sujeto, Marcela, sino desde el sistema, como un sistema relacional, ¿sí? que le puede brindar herramientas, soporte, ayuda al sujeto, ¿sí? Y repito, no es mi tema de experticia, no soy clínico, pero a mí me gusta muchísimo esa mirada sistémica que no se limita a lo clínico, ¿no? O sea, esto también podría tener otros, llamémoslo así, yo sé que aquí puede ser desde la lectura social, clínica, pero por ejemplo, el hacer una lectura desde lo educativo, ¿sí? Una lectura también desde lo sociológico, lo social, permite generar mecanismos de defensa, ¿sí? También generar barreras, generar, no sé, ayudar al sujeto, ¿sí? A identificar, o sea, sobre todo en estos contextos tan hostiles, donde más se da que hay que tener mucho cuidado con este tipo de problemáticas, ¿no? Porque pues se ofrece el oro y el moro y claro, pues la seducción en torno a esto para enganchar a la víctima, pues puede ser muy alta. Entonces comenzar, por ejemplo, desde escenarios educativos de sensibilización, factores protectores para ayudar. Entonces mira que ahí, aquí la pregunta está situada, bueno, ¿cuáles son las secuelas? Y las secuelas están en ese orden y el tratamiento está dentro de ese diagnóstico que haga el psicólogo, pero podríamos trabajarlo desde orden sistémico, incluso identificar factores protectores de prevención para evitar esto. Gracias. En tercer lugar, desde su experticia, nos puede orientar en cómo se puede hacer, pues ya nos dijiste, como desde el tema sistémico, ¿sí? Desde la narrativa, cómo se podría hacer una intervención clínica y manejar el proceso de reintegración de una persona afectada. Bueno, creo que ahí lo mismo, el enfoque diferencial, lo sistémico, o sea, el apoyo, por ejemplo, de la familia, ¿sí? De la red primaria es fundamental. Ahí, pues, el generar espacios de confianza, porque en este tipo de problemáticas se minan completamente, o sea, se destruyen esto, o sea, la confianza en el otro, la confianza en sí mismo, ¿sí? El estar sometido por un poder tan vertical, o sea, tan fuerte, tan excluyente, pues deja unas secuelas importantísimas en el sujeto. Entonces yo pienso que una sería el orientarse a esa confianza en sí mismo, ¿sí? Esa confianza en sí mismo, esa valía en sí mismo, porque también eso es otra de las cosas que puede perderse, la autoestima, ¿sí? O sea, el sujeto en este tipo de situaciones, Marcela, puede cosificarse, ¿sí? Puede sentirse como una cosa, o sea, soy una cosa y tengo un valor, ¿sí? Entonces para salir de eso tengo que pagar ese valor, o sea, me vuelvo una cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo descosificar? Palabras también existe, pero creo que ese sería un horizonte, ¿sí? Interventivo donde vuelva a ubicarse
el valor del sujeto, vuelva a rescatarse el valor no como cosa, sino como sujeto. ¿Sí? Y eso, uno de los caminos que podría ser más efectivo es a través de los otros, del afecto de los otros, que en este caso podría ser o familia o pues ese núcleo primario, ¿no? Ese sistema primario que puede ayudar al sujeto a que confíe en sí mismo y pueda confiar en el otro, que es algo, o sea, que a priori diría es una de las cosas que podrían estar más afectadas en el sujeto. Correcto, listo. Entonces acá yo resalté manejar el proceso de reintegración porque digamos que ahí es donde vamos. Entonces, a esta pregunta está orientada específicamente al ámbito clínico, ¿correcto? Para lo cual, como ya lo dije desde un inicio, pues yo no tengo la experticia ni la experiencia, ya que mi enfoque es netamente social comunitario. Por ende, considero que la consultoría psicológica es una excelente opción, pues a partir de esta intervención se puede identificar en qué estado está el paciente, si es necesaria una remisión, ya a psiquiatría o otra especialidad médica, o por el contrario se puede avanzar por medio de una psicoterapia. En este caso utilizaría la técnica cognitiva conductual por medio de la aplicación de técnicas de autocontrol, entrenamiento en habilidades sociales, resolución de problemas, reestructuración cognitiva. ¿A qué nos referimos con reestructuración cognitiva? Acá ya tocamos todo el tema de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad y por último tomé como unas técnicas relajantes que también son muy buenas llevar a cabo en estos procesos. Entonces yo te estoy hablando desde mi enfoque totalmente social, no clínico, porque pues en este caso no tengo la experiencia. Y yo creo que si la persona se da para llevar digamos, un tratamiento psicológico, lo haría desde el enfoque cognitivo-conductual. ¿Listo? Listo, perfecto. Yo creo que, pues digamos que más es un tema de expertos, como te decía, mi experiencia más que clínica es social, pero dentro de este aspecto podríamos trabajar. Yo creo que la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho, porque es una terapia que permite conocer la estructura, los esquemas cognitivos del sujeto, ¿no? Desde estas mujeres, conocer, y pues como tú lo explicabas en principio, las vivencias o los traumas que se generan a través de la trata de personas afectan precisamente esta estructura cognitiva frente a la autoestima, frente a la confianza del otro. Genera demasiado temor hacia la realidad. Digamos que generalmente se enfoca, por ejemplo, en mujeres ya adultas que son engañadas, que son llevadas fuera del país, pero también se puede hacer una trata interna y es a niñas, ¿sí? La trata interna, por ejemplo, puede ser niña de 12 años que es llevada digamos que la trata de personas, uno de sus bases es el que haya un traslado. Entonces, por ejemplo, se da el traslado de la localidad de San Cristóbal a Santa Fe, ¿sí? Donde están los centros como de prostitución. Entonces, y muchas veces esto lo hacen los padres de familia, ¿sí? El padre para pagar o para tener un mercado, bueno, diferente, lleva a su niña a que sea explotada sexualmente en este caso. Entonces, la estructura de pensar que mis padres, que son quienes me deben cuidar, son los que me llevan a ser victimizada, pues su estructura cognitiva se ve afectada con mayor grado. Entonces, poder empezar a reconstruir esa autoestima, esa autoconfianza, creo que es algo que debería trabajarse desde esa área. ¿Qué tan afectadas se pueden ver las relaciones interpersonales de las víctimas una vez terminan su proceso de reintegración e intentan retomar su vida cotidiana? Con esto pues nos referimos a volver a espacios sociales, laborales, a su vida personal, incluso hasta su vida sexual. Bueno, ahí depende, creería yo, del grado de afectación, teniendo en cuenta el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo en el que fueron expuestas a esta situación victimizante,
La edad, como yo te decía ahorita, pueden ser, bueno, mujeres ya adultas o adolescentes o niñas. Entonces, si, digamos, la trata de personas en este caso, creo que el trabajo está más enfocado con fines de explotación sexual, pero también hay con fines de explotación laboral. Por ejemplo, niñas que son traídas, engañan a sus padres. Esto se veía muchísimo antiguamente, que les decían, no, pero usted no puede darle acá en el campo pues la vida que la niña se merece, entonces yo la llevo y son estos padrinos o madrinas que se las llevan a la ciudad, pero van a trabajar en casa, si no las llevan a estudiar. Entonces, digamos que la afectación para poder tener unas relaciones interpersonales tranquilas, serenas, de confianza, en este momento pues son desestructuradas, ¿cierto? Eso es como, creo que ese grado de afectación sería mayor que una mujer que tomó la decisión, por ejemplo, de ir y ejercer la prostitución en otro país, pero fue engañada y es explotada, ¿sí? Por lo menos esta mujer tuvo la decisión de tomarla, tuvo la oportunidad de tomar la decisión de decir, bueno, voy a ejercer la prostitución, bueno, que allá fue engañada y que va a pasar por otras vulneraciones, maltrato físico, dificultades económicas, encierro, siempre van a tener un acompañante generalmente, no pueden salir del sitio. Entonces, pero creo que la potestad de haber tomado la decisión le da otra estructura a una niña que no lo fue, o una mujer adulta que le dijeron, no, yo voy a ir a ser enfermera, y termina en una red de trata de personas. Entonces también ese grado de confianza de los sueños no cumplidos, de haber dejado a sus hijos. Siento que el proceso de reintegración más el estigma, ¿no? Que genera, si es de explotación sexual, el haber como generado esta situación, ¿no? De decir, bueno, me prostituí, abusaron de mí sexualmente. Sería ver como cada caso para poder revisar qué tanta afectación le permite llegar a tuvo para poder iniciar nuevamente esos procesos pues de interrelacionales, ¿no? Sería revisar, no podría darte como un dato exacto de, sería acompañarlos. Bueno, acá hablamos especialmente de relaciones interpersonales y relaciones sociales. Entonces, para que exista básicamente una buena convivencia, se requieren de ciertas habilidades sociales y pues las principales son, a mi modo de ver, está la comunicación asertiva, el manejo de emociones, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el autocontrol y determinar si existe un consumo de sustancias psicoactivas. Esos son los puntos que yo veo importantes para que la persona en su proceso de, digamos, de adaptabilidad pueda tener una buena, sana convivencia, ya sea con su pareja, ya sea en un estado, digamos, laboral, personal, entre otras cosas. Entonces el psicólogo tiene que entrar a mirar cada ámbito pues cómo está la persona en cada ámbito social, sentimental, laboral, en fin, para ahí mismo poder entrar el psicólogo a actuar en cada una de estas áreas, ya sea cual sea la afectada, y poder, digamos, potencializar todo esto que te digo, la comunicación asertiva, el manejo de las emociones, poder potencializar un buen trabajo en equipo, que él esté, digamos, apto para poder trabajar bajo presión, poder trabajar en un grupo, en un equipo, tener una vida sexual, una vida amorosa, una vida afectiva, digamos, entre la normalidad, que de pronto sus pensamientos, sus emociones no lo lleven a cometer errores, ¿sí? O no le permitan poder llevar a cabo estas relaciones. Entonces, lo primero para mí es poder mirar esos puntos que te acabo de nombrar, cómo está la persona. Sí. Creo que en la misma línea, o sea, es generar otra vez tejido, ¿no? Tejido social, y el tejido social implica todos esos factores, ¿sí? Es muy difícil en el proceso de reintegración porque es como una pausa en la vida que muchas veces es difícil llenar, ¿no? O sea, ese paréntesis
hostil. Entonces el sujeto cuando llega a espacios, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, sale o se trata de reintegrar, pues sobre todo en escenarios laborales, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Sí? ¿Usted qué hizo de aquí a acá? Entonces, afrontar eso, el poder también aceptarlo y el poder también preparar al sujeto, porque muchas veces las personas ni saben de esto o pueden generar o ser muy hostiles o no sé, incluso desde la misma burla, desde, bueno, en fin, tantas cosas, ¿sí? Que en un país como Colombia, donde hay tanta revictimización, Marcela, por ejemplo, la víctima, en mayor o menor grado es culpable de lo que le pasó, ¿sí? Entonces, claro, fui víctima de trata de personas, entonces puedo encontrarme con una sociedad que me dice, perdón la palabra, porque es tan pendejo, si ve, usted quería dinero fácil, entonces si ve, mire, por eso le pasó. Entonces encontramos a una sociedad que sigue siendo muy hostil a la víctima, ¿no? A cualquier tipo de víctima. ¿Sí? Si yo fui víctima de algo, no sé, un robo simple, la lectura social es porque di papaya. ¿Mm? O sea, la culpa en algún grado mayor o menor es mía. Y aquí puede pasar lo mismo. Entonces es preparar al sujeto, ¿sí? Porque puede encontrarse con esos escenarios hostiles que hacen parte de. O sea, puedo como psicólogo, ¿sí? O como cualquier persona controlar ese tipo de circunstancias, pero sí preparar al sujeto para enfrentarlas, ¿no? O sea, encontrarás personas muy empáticas frente al dolor, frente a todo este proceso tan difícil, pero si hay algo que enseña históricamente Colombia es que simpatizamos muy poco con la víctima. ¿No? O sea, la víctima tiene una culpabilidad, una responsabilidad enorme de todo, o sea, o dar papaya o eso en este caso, ¿sí? ¿Quién la manda a o quién lo mandó a? ¿Sí? ¿Por qué no busco algo honesto? Bueno, no sé, en fin, o sea, hay muchas lecturas atropelladas y entonces es importante ahí, la parte sexual será muy importante, o sea, ahí creo que ese seguimiento diferencial psicoterapéutico, dependiendo también del nivel de afectación que tuvo el sujeto, ¿sí? Habrá unos que enfrentarse, sino el tiempo, si una persona, no sé, que pasó 5 años a una que pasó un mes, 2 meses, puede ser claramente diferente y la afectación será diferente. ¿Sí? El grado de violencia física, sexual, moral, ¿sí? Psicológica, es diferente. Entonces ahí tenemos que, yo creo que preparar al sujeto quizá para también encontrarse un escenario hostil en el cual en algún punto lo culparán de ello. Eso sería. Y desde la psicología, por ejemplo, ¿cómo funcionaría y qué busca, digamos, que la aplicación de la psicología en la asistencia y el manejo de crisis en estas víctimas? Que busca desde la psicología cómo funciona, que busca la asistencia y el manejo, pues yo creo que también depende del mismo sujeto y la psicología no se fuerza, Marcela, ¿no? El ejercicio psicológico no se fuerza, o sea, yo sé que de pronto tú lo necesitas para tu proceso, será muy importante, pero el sujeto puede que no lo necesite así. Eso también se mete con muchos estigmas imaginarios, prejuicios que tiene el ejercicio de la psicología en Colombia, ¿sí? La psicología para locos, o sea, el loquero, bueno, una cosa que hemos tratado de desmontar los psicólogos a lo largo de los años. Y muchas veces ese acompañamiento para la misma víctima, si esté muy mal, no lo siente necesario, ¿sí? Siente que de alguna manera esto como mental informe, que no es concreto, no es tangible, pero que le afecta a su vida de una manera muy, de una manera muy contundente, el sujeto piensa que lo puede manejar, ¿sí? O sea, yo no necesito ir al psicólogo, yo no necesito ir a un loquero, o sea, yo para qué, yo sé que me puedo arreglar solito,
¿sí? O sea, no tenemos una cultura todavía de ver la necesidad de la psicología, ¿sí? Y entonces creo que sí es muy importante desde ahí, ¿sí? Posicionar el espacio de la importancia de la psicología en ese acompañamiento. Así que no necesariamente tiene que ser psicoterapéutico, hay otros escenarios, no sé, desde las mismas asesorías, no sé, acompañamientos también diferenciales. O sea, hay unos que ameritan una intervención mucho más profunda y otros que no, es como desde la misma escucha, desde el acompañamiento, desde la misma orientación también. ¿Sí? Los niveles pueden ser muy distintos, dependiendo de esa crisis que tenga la víctima, ¿sí? Y reconocerse como una víctima. A veces el primer paso es eso, el reconocerse y el saber que usted o que la persona es una víctima, ¿sí? Y que no tuvo culpa en lo que le pasó, porque a veces ese es el gran peso que tiene la persona, el no reconocerse como víctima, el creer que tiene una responsabilidad con esto, ¿sí? Y lo cual pues no lo va a dejar en paz, ¿sí? Entonces es desde la misma aceptación. Es difícil, claramente, no es una situación fácil, y en un país como Colombia en el cual hay tanta susceptibilidad a esto, ¿sí? La trata de personas, a la prostitución infantil, por ejemplo, o sea, son fenómenos condonados incluso muchas veces por las mismas autoridades que hacen la vista gorda a. Entonces es una desprotección absoluta. Entonces, si las entidades que deberían protegerme no me protegen, entonces, pues, ¿quién me ayudará? ¿No? Entonces, creo que también es una sensación de impotencia que se puede generar ahí. Desde la psicología, ¿cómo funciona y qué busca la asistencia y el manejo de crisis? Bueno, acá la palabra que resalté fue crisis. En este caso voy a poner en contexto la palabra crisis, ¿sí? La palabra crisis se caracteriza por una desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar una situación adversa que se está viviendo, ¿correcto? Pues a partir de esto, el manejo es nulo del total de las emociones, tienen un manejo nulo de emociones, tienen una imposibilidad para enfocar el pensamiento. Esto trae consigo sentimientos de angustia, de cansancio, de desamparo, de tristeza, de confusión, de ansiedad, de enojo, entre otros. Y sentimientos físicos, como ya es el llanto, la sudoración, la palpitación y el temblor. ¿Correcto? Así que el objetivo principal es que la persona se recupere del estado de trastorno, recuperando, valga la redundancia, la funcionalidad para poder afrontar el evento a nivel emocional, conductual y racional. Son 3 puntos importantes. La persona tiene que estar nivelada completamente o en lo posible a nivel emocional, conductual y racional para que ella pueda manejar su crisis y pueda tener un autocontrol de la situación. ¿Listo? Listo. Bueno, pues yo te podría hablar un poquito de los primeros auxilios psicológicos, sino un poco esta parte. Creo que la primera mirada sería conocer el estado, la situación de seguridad de la víctima. Creo que es básica en un momento de atención a víctimas de trata, porque generalmente pues las redes de trata de personas son muy grandes, ¿sí? Y son bastante como complejas en su interior. Entonces pueden conocer a la familia, pueden estar, o sea, la persona puede estar preocupada por su seguridad, tener temor por su seguridad, pero también por la seguridad de su familia. Muchas veces es conocer, y esto se debe hacer, y que es muy importante, que tenga un espacio donde ella pueda expresarse solamente pues con el psicólogo o la persona que va a atender la situación de crisis, porque a veces en ocasiones van con el mismo tratante, no pueden expresarse libremente. Entonces, en primer momento, creo que es atender la seguridad, ¿sí?
Ya después de esto es conocer cómo está su situación de salud física, ¿sí? Conocer que si hay enfermedades, si tiene alguna situación como una enfermedad de transmisión sexual, golpes, heridas, digamos si fue en un rescate, pues revisar que no haya sido, pues que su integridad física esté pues bien. Y ya seguido de esto, sí, pues ya pues habiendo tratado esta parte, es realizar la estabilidad emocional, que es brindarle estabilidad emocional y conocer sus necesidades, ¿sí? ¿Qué es lo que principalmente tiene para ella como es básico en ese momento? Lo que te decía como en principio, identificar si se reconoce o no se reconoce como víctima o sobreviviente de la trata, porque pues muchas mujeres vuelven nuevamente, pues una mujer que ya ha sido victimizada no es la regla, pero podría volver a ser victimizada por este delito. Entonces, pues considero que ese sería como uno de los principales, darle estabilidad emocional, seguridad y ya conocer si hay un trastorno a raíz de la trata, ¿no? Ya para darle esa atención psicológica, si ya está presentando una depresión, si se está alimentando adecuadamente, si no lo está haciendo, si puede dormir bien, si está sufriendo ataques de pánico, revisar como cada una de esas áreas para poder brindar la atención que requiere la persona. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, nosotros en las investigaciones hemos visto que generalmente las personas, las víctimas son mujeres, ¿sí? Que están en un nivel de pobreza o de pobreza extrema y en general en condiciones de vulnerabilidad, como lo mencionábamos anteriormente, pero que también se encuentran en todos los estratos a nivel global, o sea, no hay excepción, ¿sí? De estrato, por decirlo así. En este Sí. sentido, pues nosotros hacemos la última pregunta y es, ¿puede haber una varianza en la efectividad en la intervención si la víctima pertenece a un grupo socioeconómico o cultural determinado? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, pues ahorita con el tema de la migración venezolana, muchas mujeres venezolanas han sido víctimas precisamente o han caído en redes de trata de personas. Entonces, y considero que al no pertenecer, o sea, para una diferencia cultural es que no son colombianas, que están fuera de su país y que el llegar a una cancillería, llegar a un lugar en el que ellos sientan que están en su patria y pueden recibir las mismas como consideraciones tanto de salud, políticas, de seguridad, se complica un poco, ¿sí? Digamos, aunque Colombia brinda, Inmigración Colombia brinda estas posibilidades, no es igual y más cuando ellas, por ejemplo, consideran que están de manera irregular en el país. Entonces, al considerarse así, lo menos que va a hacer es buscar ayuda a este país donde las están tratando, ¿sí? Entonces, eso sí podría ser. Y la parte socioeconómica también considero que puede generar una diferencia porque no es lo mismo que una mujer tenga la posibilidad de pagar un tratamiento psicológico, ¿sí? De decir, bueno, yo soy sobreviviente de la trata, pero puedo realizar el pago de mi tratamiento, tengo una red de apoyo que me cubre, que me escucha, que me atiende, que no me juzga, a de pronto no tener las posibilidades económicas, que sí pertenezco a una ONG, pero si yo esto se trabajó acá en Colombia y es que la mujer no necesariamente tiene que colaborar e informar sobre su tratante para ser acompañada, ¿sí? En otros países, si la mujer no colabora, simplemente no es tratada como víctima y no recibe todos los beneficios que podría recibir. Pero por otro lado, quienes tienen mucho más trabajo con las mujeres son las organizaciones de la sociedad civil y muchas veces tampoco tienen esa capacidad de sostener a la mujer por mucho más de 6 meses, cuando pues se han sido afectadas en su parte emocional o tienen un trastorno
necesitan un tratamiento largo, 1 año, 2 años, y no siempre se puede dar. Entonces, creo que sí, si yo puedo empezar a trabajar, si yo ya tengo, por lo menos, poner un negocio, puedo salir un poco más fácil que si no lo puedo hacer, ¿no? Que si no tengo estas beneficios o, bueno, estas calidad de vida que podría tener. Oportunidades. Bueno, esta fue una pregunta que la verdad me tomé mucho tiempo para poder resolverla porque es a modo muy general y yo siempre digo, depende, ¿sí? Pero entonces digamos que no podemos verlo desde un punto de vista en donde, digamos, la efectividad del tratamiento depende del género, la edad, la etnicidad, que de pronto pueden ser el idioma, la religión, en fin, no puede depender de eso porque pues en sí todas las personas somos iguales. O sea, no dependemos ni de la edad, ni del género, ni de absolutamente nada. Lo único que yo encontré como para decir, sí, hay un problema y de pronto ahí puede variar la efectividad del tratamiento, pero no tanto del tratamiento, sino como de la intervención. Y es en la parte económica. Entonces, yo digo, una persona, digamos, en estado de vulnerabilidad, y sabemos que normalmente la trata de personas se enfoca y se focaliza con personas que son de bajos recursos económicos, ¿sí? Porque son personas que están buscando cómo salir de su realidad, buscar, digamos, una entrada económica más estable, más viable para poder ayudar a su familia y bueno, en fin. Entonces yo digo que si estas personas van en busca de dinero, pero bueno, digamos que les sucedió todo este escenario tan traumático, ellas no van a poder tener el dinero para poder, digamos, ir a un psicólogo, pagar un tratamiento y poder acceder a un tratamiento, ¿sí? Y sabemos que en este momento no, el estado de salud de Colombia está completamente nulo y en este sentido yo he visto en mis pacientes que ellos van, digamos, al ente de salud donde están afiliados, pero ellos no tienen una atención adecuada. Adicionalmente a eso, siempre les cambian de profesional, entonces no hay no hay una, digamos, una trazabilidad en el tratamiento, no hay un orden, no hay nada. Entonces, digamos que de pronto para mí la economía sí podría ser una varianza en la efectividad de la intervención a la víctima, pues porque no, los psicólogos, digamos, cobramos por una consulta, los psicólogos tenemos que vivir de algo y pues en este caso para mí sería lo económico. No me parece que de pronto ya hablando de un grupo socioeconómico cultural varíe, no, porque pues las personas responden sin importar, como te digo, la edad o la etnicidad o la cultura, las personas responden al tratamiento, ¿sí? Entonces no creo que sería el problema, la parte socioeconómica o cultural. Claro, claro, puede haber una variabilidad. O sea, no digo que sea mejor, peor, más efectivo, menos efectivo, pero claramente, ¿sí? De pronto, si la persona ha tenido contacto previo en psicología o con psicólogos o en ambientes de ese estilo, podría facilitar y la persona siente esto como algo importante. ¿Mm? Si no está esa cultura, como ese valor hacia el trabajo psicológico, puede que no, ¿sí? Los motivos por los cuales se hizo también o se cayó, porque no se hace esto. Yo no quiero ser víctima a priori, ¿sí? Hay unos ganchos ahí, por ejemplo, en escenarios tan precarios, tan hostiles, donde se dan este tipo de oportunidades, ¿sí? Incluso hay veces donde puedo decir, no, no sé si suena feo esto que voy a decir, pero estoy en escenarios tan hostiles, tan difíciles de base, que esto incluso, aunque es trata de personas, puede ser mejor que donde estaba. No sé si me explico, ¿sí me entiendes? O sea, no pasa en todos los casos, pero yo digo a priori sí, o sea, donde hay violencia a los padres, pobreza extrema, o sea, hay violencia a todo nivel, ¿no? Entonces se da esta oportunidad
que sigue habiendo violencia. Puede, ¿sí? Claramente es un tipo de secuestro, ¿sí? Pueden haber muchísimos vejámenes, pero el trato acá puede ser mejor que donde estaba. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, ahí ambos escenarios son terribles, pero puede que uno sea menos terrible que otro. ¿No? Y vemos en Colombia hay muchísimos ambientes así, o sea, debe haber más intervención estatal, no solo para prevenir el flagelo in situ, sino en los factores estructurales, socioeconómicos, que llevan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, o mujeres jóvenes, o hombres jóvenes, a este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, que se vea como una posibilidad, ¿no? En estratos más altos es difícil caer, pero se cae lo mismo, o sea, no es un factor protector que si tú estás en un estrato socioeconómico privilegiado no vas a caer en la trata de personas, eso es absolutamente falso. Puedes caer, pero hay más susceptibilidad, como tú lo decías, en situaciones de pobreza. Entonces allá amerita una intervención estatal desde esos factores estructurales. Entonces ahí creo que podría haber la efectividad, pero eso, no creo que sea una mejor que otra o haya más efectividad, pero si la víctima ha tenido trato psicológico o hay una apertura frente a eso, puede ser más efectivo. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Muchas gracias de verdad por haber compartido de manera exhaustiva todos tus conocimientos. Gracias por este espacio también de aprendizaje en este momento, y también para nuestros compañeros que vamos a llevar a cabo el análisis de esta entrevista. Gracias por el acercamiento que nos brindas a esta realidad, ¿sí? Y esta problemática social, que es uno de los problemas más, digamos que, más relevantes, pero a veces muy pocos tratados incluso en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Sí, gracias por este espacio. no, con el mayor de los gustos, espero de verdad que les sirva mucho y pues no sé, estamos en contacto. Muchísimas gracias, psicóloga Yanira, de verdad. Gracias por haber compartido, digamos, que tu conocimiento, tu experiencia también que has podido realizar en el lugar donde estuviste. Gracias por compartir de una manera exhaustiva todos tus conocimientos y este tema con nosotros. Gracias por permitirnos tener un poco más de acercamiento a esta realidad social que nos ha parecido muy interesante, y ojalá en algún momento después de graduarnos podamos llevar a cabo este trabajo que creo que es muy, muy bonito y muy importante para la sociedad. Claro que sí, no, muchas gracias a ti por la oportunidad también de compartir este conocimiento. De verdad que es un tema bastante importante y que es muy relevante que lo están investigando, entonces los felicito por esa opción de investigación muy interesante. Perfecto. Muchísimas gracias por ese punto de vista, ya por tu experiencia. Bueno, ya finalmente te damos las gracias, Laura, por haber compartido tu experiencia, lo que tú piensas, todo el manejo que tienes, obviamente, sobre la parte social, y gracias por, obviamente, permitirnos tener un acercamiento más real sobre qué es lo que pasa, cómo se maneja y cómo se intervienen todos estos fenómenos, especialmente este. Te Vale. agradecemos. No, Tatiana, muchas gracias a ti por invitarme. Espero que haya quedado claro, que traté de ser lo más puntual posible, porque pues a veces cuando uno le da muchas vueltas al asunto no llega al grano, pero entonces traté de ser muy enfocada a lo que tú me estabas preguntando. Espero que haya quedado claro y pues te deseo lo mejor en este importante proyecto que estás llevando a cabo, que me parece que es un tema real que estamos viviendo. En este momento acá, pues uno piensa, no, eso trata de blancas, eso debe ser por allá en otros países, otras culturas, pero es un tema el cual está presente tanto en las personas que tienen un estrato alto como las personas que están en un estrato bajo y medio.
es la realidad de Colombia. Unas personas huyen simplemente por la falta de económica y las personas de alto nivel, digamos, de un estrato socioeconómico alto, huyen de pronto a veces por huir de la realidad, no solamente buscando economía, sino huir de una realidad, digamos, de un entorno familiar complicado, de un entorno social complicado. Entonces, pero eso existe y eso se evidencia, sino que es un tema que la verdad los medios y todo este tema de comunicación no lo han sacado como tanto a la vista de las personas, por eso es que es como un tabú, como que, uy, no, eso es para los pobres, o eso no, eso le pasa a los que no tienen un peso y se dejan endulzar el oído, pero es una realidad y yo creo que tenemos que estar muy pendientes de las personas que están a nuestro alrededor para poder evitar estas cosas tan terribles que suceden. Claro que sí. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a ti, Tatiana. Gracias.